Hola amigos, el espacio Cuatro Culturas de esta semana está dedicado a la participación política de representantes de las cuatro comunidades que existen en Ceuta. El sociólogo Carlos Rontomé analiza esta situación y nos habla de las perspectivas de futuro y del pasado referido a este ámbito. El sociólogo y profesor de la Universidad de Granada y del Centro Asociado de la UNED en Ceuta, Carlos Rontomé, analiza a una semana del inicio de la campaña electoral del 20 de diciembre la integración multicultural en las distintas candidaturas, no solo en estos comicios, sino en otros precedentes, como una consecuencia de la realidad social de Ceuta y fruto de la cohesión existente en este ámbito. Una tendencia más consecuencia de un deseo de implicación política que de imposición alguna, y resultado del compromiso personal en un escenario marcado por la normalidad política y social. La participación multicultural en política, la inclusión en las distintas candidaturas de personas pertenecientes a la diversidad cultural de Ceuta es motivo de análisis por el sociólogo y profesor universitario en el umbral del inicio de la campaña electoral del 20 de diciembre. Rontomé alude a los cambios en la participación política, desde aquellos inicios con interés por captar votos a un proceso ya asentado de integración política. El sociólogo también nos habla de ese pacto verbal de excluir a musulmanes en las candidaturas antaño, cuando hubo un gran número de nacionalizaciones entre los años 1985 y 1990. También nos habla Rontomé del protagonismo de la comunidad hebrea en la época de la República y su decreciente desvinculación política, al contrario que la comunidad hindú, y nos hace una perspectiva de futuro sobre todo este entramado que cada vez pertenece más a la normalidad democrática y social. Bueno, Carlos, quiero que nos hables como sociólogo y experto en asuntos demoscópicos, el porqué de la integración multicultural en las listas electorales, algo que desde cuándo viene observando que se hace. Bueno, principalmente a partir de los años, después de los finales de los 90, algunos partidos comienzan a integrar en sus listas a personas de las minorías, en aquel momento minorías religiosas o étnicas de la ciudad, y poco a poco pues es un proceso que ha ido avanzando y que ha ido cada vez pues siendo cada vez más fuerte, y ya pues llegamos a la situación actual en la que pues prácticamente las listas son bastante, eso, como tú dices, multiculturales, ¿no? Lo cierto es que al principio muchos de estas personas que estaban incluidas en listas y demás, o en determinados lugares de los partidos, eran un poco de relleno, ¿no? Es decir, ocupaban puestos no muy destacados, completaban los finales de lista, que de alguna forma sabían que no iban a tener que no iban a alcanzar pues los primeros puestos de la política local, ¿no? Pero bueno, poco a poco los partidos, por ejemplo el Partido Popular, el Partido Socialista, fueron incluyendo personas en las listas un poco pues en primeras filas, y bueno, creo que es un proceso natural en una sociedad como la de Ceuta, que ya sabes que es una sociedad multicultural o multiétnica, y bueno, que va a ser un proceso que va a ir creciendo, ¿no? Durante mucho tiempo pues muchos partidos se negaban un poco a admitir a personas de otras confesiones o de otros orígenes socioculturales, pues un poco porque había una especie de sensación de que esta situación, esta inclusión de personas de diversos orígenes era como algo pasajero y que no iba a durar mucho en el tiempo, que cualquier día nos íbamos a levantar por la mañana y íbamos a volver a la Ceuta de los años 70-80, ¿no? Bueno, pues con el tiempo pues muchos de estos partidos han ido modificando esas estrategias y incluyendo personas de otras religiones, otras etnias, y además no solamente dentro de las listas, sino en lugares destacados de sus propios partidos, ¿no? Pues ahora mismo tenemos en nuestra propia asamblea, pues nada más que hay que ver un poco, echar una ojeada a los diputados, y tenemos personas de varias confesiones religiosas o de varios orígenes socioculturales, musulmanes, cristianos, hindúes, en fin, digamos que hay una pluralidad que creo que es lógica, que es normal, es decir, tarde o temprano tenía que suceder este proceso, ¿no? Al principio un poco se orientó como una especie de cuota, es decir, un poco al principio muchos partidos lo tomaron como una estrategia un poco electoral, un poco de marketing,
de presentar estas personas, incluir cuotas, ¿no? Uno o dos de cada confesión o de cada origen sociocultural, ¿no? Y poco a poco, bueno, pues eso aunque yo nunca he sido partidario personalmente de las cuotas, porque creo que es un poco que de alguna forma devalúa la labor política y devalúa incluso aquellas personas que son elegidas porque a lo mejor pueden ser muy válidas, pero el hecho de formar parte de una cuota parece que un poco que están ahí metidos con calzador y minusvalora su propia valía, ¿no? Nunca he estado a favor de las cuotas, pero sí que es cierto que eso ha servido un poco para que una parte de la población que estaba un poco ajena al juego político, pues haya ido tomando interés, haya ido introduciéndose en la vida política y participando, ¿no?, de la vida política y social de la ciudad, ¿no? Yo creo que es muy interesante, ¿no? Bueno, y este fenómeno es consecuencia de la propia reivindicación de quienes sienten el deseo de participar en política o de una cuestión de imagen de los propios partidos. Bueno, yo creo que empieza con una cuestión de imagen y de captación de votos. Es decir, voy a incluir a personas musulmanes en las listas para atraer el voto musulmán. Yo creo que en principio esa es la idea. Es decir, los partidos políticos se dan cuenta de que hay un electorado potencial ahí y hay que manejarlo, hay que incluirlo, ¿no? Eso yo creo que es el inicio de toda esta dinámica, empieza por ahí, ¿no? Luego después ese intento de captar votos, ¿no? Luego después ya ha ido evolucionando y ya ha ido, bueno, pues intentando hacer una especie de representación del conjunto de la ciudad en sus líderes políticos, y ya, bueno, todo esto ha hecho que mucha parte de la ciudadanía que se interese por formar parte de la vida política, ¿no? Una de las cosas que digamos que no solamente había partidos, en fin, los partidos homogéneos, digamos, o monocolores, había partidos cristianos, por así decirlos, o no musulmanes, y luego había partidos musulmanes compactos, ¿no? Es decir, que solamente tanto las listas como sus objetivos políticos eran solo la población musulmana, ¿no? Bueno, y siguen existiendo todavía, ¿no? Es decir, hay partidos que siguen siendo muy compactos en ese sentido, ¿no? Claro, el problema es que en las democracias actuales, los partidos necesitan acaparar el mayor número de votos posibles. O sea, lo que están buscando es eso, es votantes, ¿no? No pueden excluir a nadie digamos, de su programa político porque necesitan todos los votos habidos y por haber, ¿no? Es decir, no, ya en los tiempos de los partidos de clase en el cual solo todo está orientado a una clase social determinada, pues eso ha desaparecido, ¿no? Y entonces los partidos necesitan intentar captar cualquier voto. Entonces, claro, hacer partidos o presentar candidaturas homogéneas, muy monocordes, es decir, que no tengan, digamos, que no reflejen diversidad, da la sensación de que solo se dirigen a un espectro concreto electorado, con lo cual perderían, ya de antemano, dejarían fuera a una parte muy importante de ese electorado potencial, ¿no? Entonces, digamos que todo esto es un juego que, por un lado, y se inicia precisamente como esa necesidad de los partidos de recabar votos, y luego después, bueno, pues ha servido para que una gran parte de la población comience a entender que formar parte de un partido diverso, pues bueno, pues es interesante y bueno, que está bien, ¿no? Tenemos el caso del Partido Popular o el Partido Socialista en Ceuta, ¿no? Bueno, pues que han encajado personas de diversas tendencias o creencias y bueno, y ahí están. Bueno, tenemos a la diputada Daoud, en fin, en el caso del Partido Socialista, en el caso del Partido Popular, que lleva ya mucho tiempo, tenemos personas como la consejera, como Rabea, en fin, ya es un proceso muy asentado, pero que el inicio está en eso, ¿no? Bueno, ya que hablamos del inicio, parece que en un principio había cierto pacto de silencio no escrito para no dar participación a personas de marcado índole multicultural, ¿no? Sí, bueno, al principio, de hecho, llega a haber un pacto verbal, ¿no? de no incluir, candidatos musulmanes en sus listas, ¿no? Hay un pacto entre algunos partidos de ámbito local para no... Es un momento de cambio en la sociedad ceutí en el que muchas personas que lideraban en aquel momento estaban, digamos, eran las élites de la ciudad, que en ese momento de cambio que se inicia a partir del proceso de nacionalizaciones de los años 85 al 90,
ese cambio que es el cambio fundamental que transforma totalmente la estructura social de la ciudad, hay muchas personas que les cuesta trabajo admitir esa nueva realidad. Entonces hay una cerrazón frente a esa nueva realidad, y una de las razones por las que aparecen partidos exclusivamente musulmanes, o digamos orientados hacia el electorado musulmán y formados solo por musulmanes, es precisamente eso, es una forma de reivindicar su existencia, entre otras cosas porque estaban fuera de... Es decir, no había una inclusión en los partidos ya existentes, sino necesitaron en muchos casos crear sus propias plataformas para reivindicar su existencia, ¿no? Porque ya te digo que hubo ese pacto inicial de no incluir personas de religión musulmana, ¿no? Los más proclives quizás para dar el salto a la escena política es el colectivo musulmán. Yo creo que detrás de ello tal vez los hindúes y en último lugar los hebreos, ¿no? Sí, bueno, fíjate, es curioso porque, mira, los hebreos han ido perdiendo presencia política en la ciudad, han ido apartándose del juego político en el sentido, bueno, o no les interesa o es una cuestión individual, por supuesto, no como una comunidad, ¿no? Pero sí que es cierto que han ido dejando un poco más de lado el tema político. Sin embargo, en Ceuta, los años durante la República, la participación de la población hebrea de la ciudad fue muy fuerte, fue muy y además en primeros puestos, en primeros lugares, fue muy importante. Digamos que sin embargo, desde la transición hacia nuestros tiempos, pues ha ido decayendo esa participación, y sin embargo se han involucrado más la población hindú, que antes no lo era tanto, estaban más dedicados a su cuestión estrictamente de negocios o de comercio y demás. Y hay mucha participación ahora tanto en el Partido Popular, en Ciudadanos, es decir, la participación de personas de origen hindú, ¿no? Entonces, bueno, es un cambio en esa perspectiva de las cosas, ¿no? Y muy interesante. Luego, claro, el tema de los musulmanes, la población musulmana es prácticamente la mitad de la ciudad. Evidentemente tienen que formar parte tienen que ser muy visibles porque están ahí, evidentemente, ¿no? Y bueno, y yo creo que además con el tiempo se han ido produciendo esas dinámicas de integración en las mismas formaciones, digamos, multiculturales, donde hay candidatos y personas de diversos orígenes socioculturales, religiosos, en fin. Yo creo que es la población que es una población que se está integrando entendámonos, integrándonos en el sistema de partidos, ¿no? Que antes esa separación que ha existido durante mucho tiempo entre partidos musulmanes y no musulmanes, pues yo creo que eso ya se está diluyendo, ¿no? Aunque todavía hay, digamos, por ejemplo, hay un partido exclusivamente musulmán todavía en la ciudad, y hay coaliciones que buscan esa simbiosis o equilibrio entre las dos, tendencias. En fin, yo creo que son dinámicas nuevas, pero todo eso, ya te digo, tiene mucho que ver con primero fue la búsqueda del voto y ahora es el interés por participar. Es decir, toda esta población que antes se veía un poco apartada y que además no tenía quizás en muchos aspectos por cuestiones, por ejemplo, socioeconómicas, estaban muy apartados de la vida social, de la primera línea de la vida social de Ceuta, pues ahora pues que están en esa primera línea y también quieren participar, como es lógico, de la acción política, ¿no? Bueno, y la juventud de los diferentes colectivos, ¿hacia dónde tiende? ¿Qué visión ves tú en este grupo de gente? Bueno, estamos viendo como, por ejemplo, en partidos nuevos como Podemos, pues hay una participación perfectamente, digamos, multicultural, ¿no? de los jóvenes. Además son partidos principalmente con por ejemplo, las élites en el caso de Podemos tienen un perfil bastante joven, por ejemplo, ¿no? Y ya tenemos a Faital, que es de origen sociocultural musulmán, tenemos a personas de y mucha gente joven, ¿no? Yo creo que es interesante, ¿no? Y el problema de la juventud es siempre esa poca participación en la vida política, ¿no? Que les cuesta mucho trabajo, digamos, que no les interesa excesivamente, ¿no? Pero creo que ya estas generaciones que desarrollan su vida en nuestra ciudad, pues yo creo que ya ese tipo de barreras o ese tipo de diferencias ya no las ven, o no las ven de la misma forma, ¿no? Entonces el tema de la participación en partidos grandes como el Partido Popular, pues hay jóvenes
de varios orígenes y, digamos, no hay una compartimentación como había antes. Quizás a la gente joven le cuesta menos trabajo entender ya que la realidad la realidad de Ceuta, ¿no? Que es mucho más, que es muy diversa y que, bueno, que no tiene esas diferenciaciones que a lo mejor las personas que era de mayor edad o de 50, 60 años, pues les costaba más trabajo porque han vivido una realidad totalmente distinta. Una de las cosas que muchas veces no entendemos es que cuando suceden cambios en una sociedad, muchas veces pues, se suele decir, esta gente pues, es de esta forma, es un poco intransigente y tal. El problema es que cuando uno se socializa en un espacio determinado con unas formas, unas normas, digamos que es muy difícil, resulta muy difícil admitir cambios profundos, porque nos pasa a todos, ¿no? O sea, es decir, nos pasa incluso, una de las cosas, cuando yo les comento a mis alumnas en la universidad, pues digo, una de las cosas que más echan de menos cuando alguien sale fuera del país, cuando está viviendo fuera de España, por ejemplo, es la comida. Y digo, qué tontería, ¿no? Pues es que la socialización que has hecho en tu hogar, por ejemplo, con la comida, es una de las cosas que más te cuesta cambiar, ¿no? Pues cuando uno se socializa en los periodos de infancia y de adolescencia en un espacio determinado, con unas formas determinadas, aceptar luego los cambios, que en muchos aspectos han sido profundos, pues luego cuesta mucho trabajo, ¿no? Es decir, no es una cuestión de intransigencia, es una cuestión de que nos cuesta trabajo reelaborar nuestro propio discurso, ¿no? Bueno, ¿y hacia dónde se tiende? ¿Hacia una integración en la participación política in crescendo? ¿O crees que esto se estabiliza un poco? Yo creo que ya hemos pasado la fase esta de Eclosión. Sí, yo creo que hemos pasado la fase inicial, la fase de búsqueda de ese electorado, la fase de las cuotas incluso. Yo creo que ya estamos en una fase, digamos, de normalización de este tema y que cada vez se trata más de algo, de una opción individual, que yo creo que es lo más interesante. Es decir, que se acerque a la política, o el que se interese por la política lo haga porque individualmente, como persona, le interesa la política, no porque forme parte de una cuota o no porque forme parte de un colectivo determinado. Es decir, el hecho de que aparezca ya esa dinámica de que es una cuestión de interés personal, es decir, me apetece entrar en política, me interesa la política, pues yo creo que ese es el gran cambio. Yo creo que ya hemos pasado esas fases, esas dos fases anteriores y estamos en esta, ¿no? Y yo creo que es lo mejor, porque es la única forma de que la vida política de la ciudad sea natural, sea normal, no esté forzada siempre por esos elementos, por esas etiquetas, ¿no? Estamos siempre etiquetándonos y etiquetando a los otros y yo creo que superar eso es lo mejor para la pervivencia de la ciudad, ¿no? Bueno, con este escenario que se dibuja, creo que es lo mejor para la cohesión social de Ceuta, ¿no? Sí, es lo mejor que podría pasar. Claro, efectivamente, que sea algo, es decir, que se observe como algo natural, es decir, que no haya partidos donde monocordes, que no haya esa obligación de votar a alguien que es de tu misma religión, o sea, uno de los nuestros, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso es lo más... O sea, si superamos todas estas fases y lo vemos como algo natural, en lo que importante son las ideas o lo importante son las propuestas de los partidos, más que la etiqueta étnica o la etiqueta religiosa, pues yo creo que es lo ideal, porque realmente rompería un poco esta dinámica que hemos tenido durante tantos años de fraccionar, de segregar, de poner etiquetas, de espacios diferenciados. Yo creo que eso es muchas veces las sociedades, aunque muchas veces desde el punto de vista de la política intentan dirigirla o intentan introducir cambios y tal, pero luego las sociedades las personas vamos un poco por nuestra cuenta y por nuestra propia interés, y el hecho de que haya personas que ya hayan crecido, por ejemplo, gente joven, que ya hayan crecido en nuestro sistema democrático, en una sociedad ya muy como la de Ceuta, multiétnica, multiculturales, pues ya digamos que todo ese tipo de barreras previas las han ido perdiendo y entienden la política, o sea, su acceso a la política como algo normal. Yo creo que es lo mejor, efectivamente, para que exista cohesión social, para que digamos que no estemos hablando siempre de las políticas de este partido son así porque favorecen a los suyos o a los nuestros. Y tal. En fin, ese tipo de discurso yo creo que está un poco superado ya.
O sea, convertir la política en un crisol de cultura, ¿no? Que sea un receptor del sentimiento generalizado de la sociedad local, ¿no? Sí, pero que no sea forzado, es decir, que no sea una cosa, es decir, de una manera natural. Exactamente. Yo creo que lo mejor, lo más interesante de los últimos años ha sido que ha ido cambiando y que se ha ido haciendo de una forma natural. Es decir, todas las, digamos, todo el artificio que había previo de cuotas, de búsqueda de electorado, de personas que están incluidas en la lista al final, de relleno para en puestos siempre subordinados y tal. Yo creo que eso ya ha ido superándose y creo que ahora se va a creo que se entiende ahora como algo, ya digo, una opción personal, algo que me interesa participar y ya está. Yo el tema de los crisoles y de las digamos de los diseños desde arriba de las sociedades, muchas veces pues te das cuenta que no funcionan, ¿no? Los humanos tenemos la suerte de tener nuestras propias dinámicas muchas veces y tomar nuestras propias decisiones sin que nos orienten, ¿no? Bueno, ¿y qué vaticino nos puede hacer de cara a futuro? ¿Alguna dentro de esta perspectiva sociológica? Yo creo que efectivamente cada vez va a haber evidentemente una mayor participación de las personas de religión musulmana, porque, entre otras cosas, porque numéricamente han ido creciendo y además se han ido interesando cada vez más por la política, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas personas que se interesan, que participan no solamente en política, sino también, por ejemplo, uno de los problemas que siempre hemos tenido en Ceuta es la poca participación en el tejido asociativo, ¿no? Bueno, pues también están cada vez más conscientes de que tienen que participar o que participar dentro de asociaciones o de la vida civil, de la sociedad civil es importante, es interesante. Entonces, cada vez, evidentemente, la población musulmana de la ciudad cada vez va a tener mayor presencia social y política. O sea, que, evidentemente, digamos que es un camino natural, no es una cuestión artificial, es decir, tiene que ver con la demografía y tiene que ver también con ese cambio de mentalidad, esa necesidad, ese querer participar dentro de la vida de la ciudad. Principalmente eso es profundizar en lo que tenemos ahora mismo, es decir, no creo que haya grandes cambios, ¿no? Incluso la existencia todavía de algunos partidos exclusivamente de un corte determinado, yo creo que tienen también un recorrido limitado, ¿no? A lo mejor son cuestiones más personales o de intereses puntuales. Claro, puntuales que quizás, no sé, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero yo creo que con el tiempo todo este tipo de divisiones van a ir desapareciendo, ¿no? Bueno, pues agradecemos a Carlos Rontomé su lección magistral acerca del panorama político, de la integración multicultural en las listas electorales y de esta visión de futuro que nos da como un experto en estudios demoscópicos. Muchas gracias. Nada, a ti, a vosotros. Pues amigos, hasta aquí el espacio Cuatro Culturas por esta semana, donde un sociólogo nos ha analizado todo el devenir de una situación peculiar de nuestra ciudad, con la convivencia, con la implicación política de las cuatro culturas y con la representación que es a título individual, como nos ha dicho en este caso. Nosotros volveremos la próxima semana con nuevos temas y nuevos asuntos de interés en la actualidad local. Que pasen una feliz semana.